¿Te imaginas un capítulo de La Oficina del Happening con Ja dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y cultura capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Junto a Gabriel Ursúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco de banda en vivo, te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con 20% de descuentos para socios de la comunidad de las artes. Ojo, hoy día hay invitados de Secreto de Oficina en turno en vivo. Viene Mariela Miñot y viene Antonia Santamaría. No se pierdan ese diálogo, eso de las 11:30 acá en turno en vivo. En turno, el primer canal de stream. Así es como el Teatro Nescafé de las Artes presenta la entrevista sobre el gobierno. Ya ingresó al Senado su reforma constitucional de seguridad con un texto finalmente más acotado que los borradores iniciales, pero manteniendo ejes de alto impacto entre ellos: crear un nuevo estado de excepción constitucional. La propuesta sigue generando reparos incluso dentro de Chile Vamos, donde Renovación Nacional y la UDI han cuestionado que la Constitución se utilice para resolver materias que podrían abordarse por ley. Javier Couso ha sido especialmente crítico del camino escogido. Su advertencia no se limita al contenido y por eso en esta mañana de Turno AM conversamos esta jornada, con el abogado y director del doctorado de Derecho de la Universidad, Diego Portales. Javier Couso, quien habló de una bomba nuclear respecto a áreas del proyecto. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Javier, primero que todo, ¿existe un problema jurídico real hoy que obliga a modificar la Constitución para combatir al crimen organizado? A mi juicio existen suficientes herramientas para combatir el crimen organizado en la actual Constitución y más que nada me parece que ha habido improvisación que ha llevado a esta idea de que hay que, por decirlo así, introducir la más profunda revisión de nuestro catálogo de derechos constitucionales de cual se tenga memoria. En los últimos 36 años del fin de la dictadura se han introducido cambios al catálogo de derechos fundamentales para ampliar derechos, no para limitarlos. Ya hay que reconocer, gracias a las gestiones internas de la coalición de gobierno, particularmente la intervención del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, lo peor del borrador de la semana pasada, porque dejaba con manos atadas en muchos respectos al Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de velar por la integridad de nuestro sistema constitucional y democrático de derecho. Eso ya afortunadamente desapareció del borrador, pero quedan dos elementos que son que de aprobarse representarían un retroceso como el que no ha habido hasta ahora en 36 años. En ese sentido, ¿por qué crees que el gobierno escoge el camino constitucional? ¿Hay una necesidad jurídica o fundamentalmente una necesidad política de revestir esta agenda con un rango superior? Yo tengo la impresión de que ha habido improvisación. Voy a explicar por qué me atrevo a sugerir esto. La seguridad y la economía fueron los dos ejes fundamentales por los cuales José Antonio Kast se presentó a la presidencia de la Nación. Y ya en abril notificaron que no había habido un plan. Porque si yo tengo ya elaborado un plan, lo primero que saltaría a la vista es que necesito hacer reformas legales o reformas constitucionales. Y es algo que es como lo primero que cualquier asesor jurídico de un equipo que está trabajando en seguridad diría: ojo, esto no se puede decir sin cambiar la Constitución. Entonces, como votantes, los chilenos y las chilenas debieron por lo menos haber sido alertados que el mismo grupo que había elaborado una constitución, un proyecto el año 2023 que fue rechazado, ahora, y que había dicho que no iba a tocar nuevamente la Constitución, ahora tuviera un paquete de inicialmente 11 reformas constitucionales a 5 capítulos. Ahora ya se han reducido a 8, pero acá no es solo un tema de números, es un tema de cualitativo, podríamos decir. Entonces, me parece a mí que ha habido improvisación y esto parece haber sido ratificado declaraciones de esta mañana
del senador Luciano Cruzcoque, relataba que habló con el ministro García Ruminó, que bajo su liderazgo está la unidad jurídico-legislativa más importante del gobierno, ¿no? Y le había reconocido que ellos no habían visado esta propuesta, sino que había estado limitado al Ministerio de Seguridad. Entonces me da la impresión a mí que acá ha habido precipitación e improvisación, porque, insisto, todos estamos contestes, todos estamos de acuerdo en que la seguridad es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, pero probablemente no se tuvieron buenos asesores o no se trabajó en detalle el asunto al punto de que se están exponiendo libertades que todos los chilenos y chilenas valoramos con el objetivo de lograr mayor seguridad, cuando en realidad se puede avanzar en seguridad sin... voy a dar un ejemplo muy concreto. El estado de excepción que se plantea es peor que el estado de guerra externa, porque teniendo las mismas medidas que el estado de guerra externa, que se llama estado de asamblea, es el nombre técnico, acá no se va a necesitar por 8 meses pedir autorización del Congreso. Para declarar el estado de guerra externa, el estado de asamblea, se requiere de inmediato pedirle al Congreso autorización por la alta incidencia que tienen las libertades de las personas ese estado de excepción. Termino con esto. Uno entiende que en estado de guerra externa se pueda espiar, se permita al gobierno espiar. Puede haber espías de países fronterizos con los cuales estamos en guerra y se necesita hacer contraespionaje. Uno lo entiende, pero ¿por qué es tan importante? Se pide autorización del Congreso inmediatamente. Acá se va a poder espiar por 8 meses sin autorización de nadie. Uno entiende que en estado de guerra externa se pueda suspender del todo la libertad personal, es decir, permitir al Estado a llevarse a personas que considera que están trabajando para el enemigo y ponerlo en campos, mientras dure la guerra, en campos de retención. Esto va a poder ser hecho sin preguntarle al Congreso, como en el estado de guerra externa, simplemente por decisión del presidente. Eso significa suspender la libertad personal. Esto es más serio que el estado de sitio. En ese sentido, ¿considera que la idea de una reforma abre un tercer ciclo constitucional, aunque sea de manera fragmentaria o no? No creo, no lo pondría en esos términos. Todos los años hay cambios constitucionales. Esta es una constitución que de hecho, a comienzos de año hubo a propósito de la creación del Ministerio de Seguridad, hubo que hacer algunos ajustes constitucionales. Eso es natural. El problema es que no habíamos visto una reforma que le dé poderes tan omnímodos al presidente en tiempos de paz y sin consulta al Congreso. O que por primera vez en la historia de Chile, y casi de una manera que no tiene precedentes en las democracias constitucionales avanzadas, se propone habilitar al legislador por ley de quórum calificado para que prive de derechos a la educación, salud, trabajo y previsión a personas que ya han cumplido una sentencia, una condena, que han pagado, digamos, su deuda con la sociedad por 15 años después de haber cumplido su condena, se vean privados de derechos que les permitirían reinsertarse en la sociedad, por ejemplo. Estoy pensando, porque tampoco se ha hablado mucho de esto. Como esta ley de reforma a la Constitución habilitaría al legislador para que los condenados por delito terrorista o de crimen organizado accedan, por ejemplo, al derecho a la educación, y como esto está en paralelo con la medida que va a rebajar la imputabilidad penal adolescente para que desde los 16 años sean condenados como adultos, una persona que estuvo en el crimen organizado, un joven de 16 años, podría pasarse 15 años en la cárcel y cuando quisiera reinsertarse, vería que los beneficios educativos están cerrados para esas personas. Normalmente la gente que estuvo 15 años en la cárcel no tiene medios para financiarse la educación.
ya sea técnica o profesional. Entonces, me parece que ese es el tipo de cuestiones que no se condicen con la naturaleza de un país que en general tiene más afinidad cultural con las democracias avanzadas que con países que no tienen una tradición democrático-constitucional tan robusta como Chile, que es el caso de El Salvador, que no tiene una tradición de, por decirlo así, preocuparse de la seguridad al tiempo de mantener grados de libertad. Hay países que sacrifican toda la libertad por la seguridad, que es el caso de El Salvador. Por eso me parece un muy mal modelo que aparentemente ha estado detrás de esta agenda. Siendo las 9 de la mañana, estamos con Javier Couso, abogado y director del doctorado de Derecho de la Universidad Diego Portales. Como tú muy bien comentabas, una de las ideas que ha comenzado a circular desde el oficialismo es que la seguridad tendría una posición particularmente relevante porque permite ejercer los demás derechos. En esa misma línea, desde el derecho constitucional, ¿existe algo así como una jerarquía general donde el derecho a la seguridad puede ponerse por encima de la salud, del derecho a la educación, igualdad, reunión o incluso privacidad? Es efectivo que sin seguridad una persona puede perder la vida y por lo tanto pierde todos los derechos. Pero sin salud una persona puede perder la vida también y pierde todos los derechos. Por eso esta idea de la jerarquía de los derechos hay que tomarla con cuidado. Normalmente en teoría constitucional se habla de la interdependencia de los derechos. Voy a poner un ejemplo. Insisto, sociedades unidimensionales que tienen una sola dimensión que los mueve, como por ejemplo El Salvador, ya sacrificó la democracia y buena parte de su libertad por la seguridad. La idea de que la seguridad es la que nos habilita para tener otros derechos es cierta, pero si vamos a pagar el precio de perder esos derechos, la seguridad se vuelve algo muy relevante, pero después no nos va a servir para gozar de esos derechos porque no van a haber esos derechos de libertad. Pongo un ejemplo. Bukele en El Salvador se le entregaron plenos poderes, pero después como que se tentó a quedarse y cambió la constitución para elegirse permanentemente. Ahora hostiliza la libertad de expresión y a los opositores. Probablemente se va a quedar décadas, como pasó con Putin en Rusia. Entonces, a lo que voy, los derechos fundamentales son interdependientes. La seguridad es crucial, crítica. Sin seguridad no hay otros derechos tampoco. En una situación de caos o anarquía, la justicia no funciona. Pero la seguridad, si es precondición para la libertad, no puede sacrificar la libertad entregándole a una sola persona la posibilidad de que por 8 meses pueda espiar y privar totalmente de la libertad a ciudadanos. Porque bajo el pretexto de que está combatiendo al crimen organizado, no tiene que rendir cuentas, podría privar de libertad y espiar a otras personas. Y la tentación, no digo del actual presidente, esto si queda en la Constitución va a estar para cualquier presidente que venga. La tentación de abusar de ese poder es siempre muy alta. Javier, algunos críticos han recordado políticas de seguridad de la dictadura donde el orden público funcionaba como fundamento para suspender ampliamente libertades. ¿Ve una comparación jurídicamente pertinente con Pinochet? No, esto se parece más a lo que la literatura denomina autocracias legalistas. Perfecto. O populismo autoritario, porque las dictaduras son muy evidentes. Se bombardea el Palacio de Gobierno, se rodea con tanques y ahí se inaugura una dictadura. Esta erosión democrática se produce de manera gradual, utilizando mecanismos constitucionales y legales a veces. Esto es lo que Landau ha denominado el constitucionalismo abusivo. Y lo que se hace es, poco a poco, la imagen que se ha usado mucho es esta de la rana en una especie de, digamos, de olla con agua tibia que se va poco a poco calentando hasta que queda dormido y después muere, cuando ya hierve, digamos, el agua. Entonces, esta idea, esta imagen de la erosión democrática comienza con estas cuestiones que parecen atendibles, de lo que se trata es combatir al crimen organizado, estamos todos de acuerdo, al terrorismo, pero le entregamos a un solo ser humano, al presidente de la República, sin
control previo del Congreso Nacional, poderes que hoy día solo están reservados para situaciones de guerra externa y donde además hay que pedirle permiso al Congreso. No sé si se advierte la severidad de este estado de excepción constitucional. Javier, ¿y hay algún componente de esta reforma constitucional que usted sí considere justificado? Yo diría que si se quiere establecer, y eso es una decisión de política pública, que uno podrá estar de acuerdo o no con el mérito, pero si se quiere establecer un estado de excepción, digamos, ajustar los estados de excepción para que haya un carabinero, por ejemplo, de jefe de zona, puede parecerme a mí una política peligrosa porque las Fuerzas Armadas están acostumbradas a ser ellas los jefes de zona en estados de excepción, pero me parecería legítimo que alguien tenga la opinión de que en algunas circunstancias sea carabinero el jefe de zona. Para eso habría que cambiar la Constitución. Javier, queríamos agradecerle por acompañarnos en esta mañana de turno AM. Antes de despedirlo, por supuesto, quisiera hacerle la última pregunta, si hay algún riesgo mayor de esta reforma, si son sus propias disposiciones o la posibilidad de la herramienta política que abre hacia futuros gobiernos inclusive. Yo diría que en general los países que permanentemente tratan de aprobar reformas constitucionales para llevar a cabo sus políticas públicas, transforman a la Constitución en un permanente elemento de política partidista. Los países que han logrado un cierto consenso constitucional, eh, sus políticas públicas se suelen plasmar en leyes. En Brasil hubo una experiencia parecida. En Brasil es muy fácil cambiar la Constitución y desde el año 88, que se promulgó después de la dictadura militar brasileña, la democracia se inaugura con una nueva constitución. Como quedó bajo el quórum de reforma, constantemente los gobiernos tienen que reformar la constitución para llevar a cabo sus políticas públicas. Y eso es muy negativo. Un placer tener esta mañana a Javier Couso con nosotros, abogado y académico. Muchas gracias. Gracias a ustedes.